En abril de 2006, el mundo fue testigo de un acontecimiento que revolucionó nuestra comprensión de los textos sagrados y las figuras bíblicas. La traducción del Evangelio de Judas, un manuscrito perdido por siglos, fue revelada al público, dejando perplejos tanto a creyentes, a académicos. Este texto, mencionado por primera vez por los padres de la Iglesia en el siglo II, había permanecido en el misterio durante casi 2000 años. Aunque se sabía de su existencia, fue en el siglo XXI cuando los científicos finalmente accedieron a él y comenzaron a analizar su contenido. Este evangelio presenta una visión radicalmente distinta de la narrativa tradicional que conocemos. Uno de los aspectos más sorprendentes de este texto es que, en una de sus escenas, Jesús se ríe de sus apóstoles mientras ellos oran. Según este relato, los apóstoles están orando al Dios incorrecto, un Dios que, según Jesús, no era el verdadero, sino un ser que había enviado a Jesús y con el que Jesús estaba en conflicto. En este contexto, Judas Iscariote es retratado de manera completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Lejos de ser el traidor que la tradición cristiana ha pintado durante siglos, Judas aparece como el único apóstol que realmente comprende quién es Jesús y su verdadero propósito. Jesús le dice a Judas que él será el apóstol más grande de todos los demás, lo que invierte completamente la imagen que se tenía de él. En lugar de ser el villano de la historia, Judas parece ser el más cercano a Jesús, el único que entiende su verdadera misión. Este enfoque desafía directamente la narrativa convencional, retratando a los otros apóstoles como personajes que, según el Evangelio, no comprendían la naturaleza del Mesías y seguían ciegamente a un Dios que Jesús despreciaba. Otro detalle fascinante es que, en este texto, Jesús se ríe constantemente, algo que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia tradicional. El Jesús del Evangelio de Judas no es el mismo Jesús que hemos aprendido a conocer a través de los evangelios canónicos. En cambio, es una figura que desafía, que cuestiona y que ridiculiza a sus seguidores por no entender la profundidad de su misión. Este evangelio pone de cabeza la narrativa establecida y plantea preguntas difíciles. ¿Era Judas realmente el traidor que la historia ha demonizado? ¿O era el más leal y devoto de los apóstoles? ¿Fue Jesús verdaderamente enviado por el Dios que los apóstoles adoraban? ¿O su misión era mucho más complicada y profunda de lo que se ha entendido? Aunque el Evangelio de Judas ofrece una perspectiva fascinante, los expertos aún no están completamente seguros de cómo interpretarlo. La naturaleza del texto es compleja, y los debates sobre su autenticidad y significado continúan en círculos académicos y teológicos. Lo que está claro es que este manuscrito ofrece una narrativa alternativa que obliga a los estudiosos y creyentes a reconsiderar la figura de Judas y el verdadero propósito de Jesús. Es importante tener en cuenta que este evangelio, al igual que otros textos gnósticos, fue excluido del canon bíblico oficial en los primeros siglos del cristianismo. Esto plantea la cuestión de cómo se eligieron los evangelios que forman parte de la Biblia hoy en día, y qué implicaciones podría tener el evangelio de Judas para nuestra comprensión de la fe cristiana. En este canal exploramos estos fenómenos religiosos desde una perspectiva académica, buscando no solo las respuestas más obvias, sino desentrañando los misterios que rodean la historia, la fe y los textos sagrados. El personaje de Judas Iscariote ha sido considerado uno de los más infames en la tradición cristiana, recordado universalmente como el traidor que entregó a Jesús para ser crucificado. Sin embargo, la visión de Judas no siempre fue tan unívoca ni tan condenatoria, y algunos textos tempranos ofrecen perspectivas muy diferentes sobre su papel en la historia de la crucifixión. En los evangelios canónicos, Judas
aparece con matices diferentes. En el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los evangelios, Judas no es retratado tan negativamente. En el de Mateo, su traición es evidente, pero aún se deja entrever un remordimiento en su suicidio. En cambio, en el Evangelio de Juan, Judas es descrito de manera mucho más negativa, siendo asociado directamente con la influencia de Satanás. Sin embargo, en el Evangelio de Judas, un texto que se originó entre los siglos II y III y que fue recuperado después de estar perdido por casi 2000 años, el retrato de Judas es muy distinto. Según Ireneo de León, un padre de la Iglesia que escribió en contra de las herejías hacia el año 108, algunos grupos cristianos enseñaban que Judas no solo comprendía el verdadero significado de Jesús, sino que también cumplió con un secreto de la tradición que solo él conocía. En estas corrientes gnósticas, Judas era visto como un instrumento esencial del plan divino, no como un traidor en el sentido tradicional. Este evangelio, del que solo se ha encontrado una copia en la década de 1970 en Egipto, fue escrito en copto antiguo y es parte del Códice de Chaco, que incluye otros textos apócrifos como la carta de Pedro a Felipe, el primer Apocalipsis de Santiago y fragmentos de otros libros gnósticos. Aunque no tenemos el manuscrito original en griego, esta versión copta probablemente fue traducida hacia el siglo II. El Evangelio de Judas ofrece una perspectiva gnóstica, una corriente del cristianismo primitivo influenciada por la filosofía griega, en la que la figura de Jesús y el papel de Judas son interpretados de maneras muy diferentes a las enseñanzas ortodoxas. En este texto, Judas es el único de los apóstoles que entiende plenamente el propósito de Jesús, y lejos de ser un traidor, su entrega de Jesús a las autoridades es vista como un acto necesario para que se cumpla el plan divino. El gnosticismo, particularmente el gnosticismo setiano, que se menciona en este contexto, es una rama que se desarrolló alrededor de la figura de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, después de la muerte de Abel y la expulsión de Caín. Los gnósticos setianos consideraban a Set como el verdadero progenitor de la humanidad espiritual, y en el Evangelio de Judas se menciona que Jesús se identifica con esta figura setiana. Según los autores de este texto, Jesús no vino del Dios creador del mundo material, al que ellos consideraban un ser inferior, sino de un reino espiritual mucho más elevado. Este enfoque filosófico y espiritual en el Evangelio de Judas no intenta relatar el Jesús histórico, sino que refleja cómo algunas comunidades cristianas en los siglos II y III, bajo la influencia de la filosofía griega y el gnosticismo, interpretaban los eventos de la crucifixión y el papel de Judas en ellos. En resumen, este evangelio desafía las percepciones tradicionales y sugiere que Judas podría haber sido un instrumento necesario en la misión de Jesús, no un traidor en el sentido convencional. Si bien los expertos continúan debatiendo el significado exacto de este texto, su existencia plantea preguntas fascinantes sobre la diversidad de pensamiento en los primeros siglos del cristianismo. En el Evangelio de Judas, el gnosticismo juega un papel clave, aunque el término gnosticismo es general y abarca varias creencias sobre cómo conocer a Dios. Los gnósticos veían al Dios creador del universo, Yahweh, como un Dios malvado, al que llamaban Jaldabaoth, mientras que el verdadero Dios supremo era incognoscible. Los gnósticos creían que este mundo, lleno de sufrimiento, no fue creado por el verdadero Dios. Un grupo gnóstico, llamado los cainitas, pensaba que personajes bíblicos considerados malvados, como Caín, en realidad eran los verdaderos héroes, ya que luchaban contra este Dios maligno. Para ellos, Judas Iscariote era un héroe, desafiando a ese falso Dios. Los gnósticos, como los cainitas, creían que el mundo material fue creado por un Dios malvado, Yahweh, mientras que el verdadero Dios supremo era incognoscible. Para ellos, la clave para la salvación no residía en la muerte y resurrección de Jesús, sino
en el conocimiento secreto de quiénes somos y cómo regresar a las esferas divinas superiores, llamadas pleroma. Según su mito, la diosa Sofía fue expulsada del pleroma y dio origen a seres imperfectos que crearon el mundo material, atrapando chispas divinas en los cuerpos humanos. Jesús, para los gnósticos, era un ser divino que vino a liberar a los humanos con ese conocimiento secreto que permitiría su retorno a lo divino. El Evangelio de Judas fue producto de un grupo gnóstico, aunque no se puede determinar con certeza si pertenecía a los cainitas, los seti o a otro grupo. Este Evangelio, descubierto en los años 70 en Egipto, pasó por varias manos antes de llegar a los científicos, lo que provocó daños irreparables en el manuscrito. Fue congelado, almacenado de manera inadecuada, y parte del texto se perdió o se convirtió en polvo. Finalmente, en 2001, National Geographic lo adquirió, restauró y publicó en 2006, revelando su contenido al mundo. La versión completa sorprendió por su enfoque diferente y misterioso, ya que, en lugar de presentar a Judas como un traidor, lo retrata como el único apóstol que comprendía la verdadera naturaleza de Jesús y su misión. En el Evangelio de Judas, la narrativa desafía las creencias tradicionales al presentar una conversación reveladora entre Jesús y Judas Iscariote, 3 días antes de la Pascua. En este texto, Jesús no enfatiza su muerte y resurrección, sino una revelación secreta que solo compartió con Judas. La historia comienza de manera impactante. Los discípulos de Jesús están orando y participando en la comunión, cuando Jesús entra y se ríe de ellos. Sorprendidos, los apóstoles le preguntan por qué se burla de su devoción, a lo que Jesús responde que no se ríe de ellos, sino del Dios al que están adorando, insinuando que ese no es el verdadero Dios y que él no tiene ninguna relación con ese Dios. Este momento descoloca a los apóstoles, quienes, según el texto, no pueden entender a Jesús ni reconocer su verdadera identidad. La revelación es clara. El Dios al que los apóstoles rinden culto no es el Dios verdadero, sino un Dios inferior, relacionado con el creador del mundo material que los gnósticos consideraban corrupto. En su incomprensión, los apóstoles se enfurecen internamente y blasfeman contra Jesús en sus corazones. Este pasaje del Evangelio de Judas enfatiza la profunda diferencia entre el cristianismo gnóstico y el cristianismo tradicional, sugiriendo que incluso los apóstoles cercanos a Jesús estaban adorando a un Dios equivocado y que Judas es el único que verdaderamente comprende el misterio divino. El Evangelio de Judas ofrece una visión alternativa y controvertida de los eventos que rodean a Jesús y sus apóstoles. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto presenta a los apóstoles como engañados, adorando a un Dios falso y sin comprender quién es Jesús realmente. Sin embargo, Judas Iscariote, el personaje históricamente condenado como traidor, es el único que reconoce la verdadera identidad y misión de Jesús. Según el Evangelio, Judas sabe de dónde proviene Jesús y su conexión con las esferas inmortales del reino de Dios. Este relato refleja un contexto en el cual el cristianismo aún estaba en desarrollo, sin haber sido establecido oficialmente a través de eventos como el Concilio de Nicea o el Credo niceno. Durante estos siglos, segundo y tercero, diferentes grupos cristianos competían por la autoridad espiritual, muchos reclamando tener la verdadera enseñanza de Jesús y desacreditando a otros. En este evangelio, Judas se separa de los demás apóstoles porque Jesús le revela los secretos del reino de Dios, conocimientos ocultos que no compartió con los demás. Sin embargo, este conocimiento viene con una triste revelación. Aunque Judas comprende el misterio divino, él mismo nunca podrá acceder a las esferas inmortales, lo que añade una dimensión trágica a su papel. El Evangelio de Judas muestra cómo algunos grupos cristianos, probablemente gnósticos, veían a Judas no como un traidor,
sino como un individuo especial con un conocimiento superior, mientras que los otros apóstoles y la mayoría de los creyentes permanecían en la ignorancia espiritual. En el Evangelio de Judas, Jesús presenta una perspectiva completamente distinta a la de los evangelios tradicionales, describiendo a sus apóstoles como engañados y comparándolos con sacerdotes corruptos. Según Jesús, estos apóstoles están destinados a seguir siendo instrumentos del Dios falso y no comprenden su verdadero propósito. En cambio, Judas Iscariote es el único que tiene una visión auténtica y es el elegido para conocer los secretos más profundos. Durante una conversación, Judas le cuenta a Jesús que tuvo una gran visión, pero Jesús se ríe de él y lo llama el 13º demonio, sugiriendo que aunque Judas tiene cierto conocimiento, aún está vinculado al caos y la oscuridad. Aún así, Jesús le permite hablar y luego le revela una cosmología gnóstica compleja. En esta visión, el mundo en el que vivimos es un lugar de caos y corrupción, creado por ángeles renegados. Uno de estos ángeles, llamado Saclas, es el creador de los seres humanos, un dios menor y tonto, similar a Yahvé en otros textos gnósticos, y junto a otro ser llamado Nebro, crean a Adán y Eva. Estos arcontes, ángeles corruptos, prometen inmortalidad a los descendientes de Adán, perpetuando así el sufrimiento y la esclavitud espiritual en el mundo. Sin embargo, Jesús le confía a Judas una tarea crucial: sacrificar al hombre en el que Jesús habita, es decir, entregarlo para que pueda liberarse del mundo material y regresar al pleroma, la esfera divina superior. Al realizar esta traición, Judas no lo está condenando, sino liberando a Jesús de su cuerpo físico y del caos del mundo material. El Evangelio concluye cuando Judas acepta el dinero de los sacerdotes y entrega a Jesús, cumpliendo así con la misión que le fue encomendada por Jesús mismo. En esta narrativa, Judas es retratado no como un traidor, sino como un instrumento divino que facilita la liberación espiritual de Jesús. El Evangelio de Judas ofrece una visión radicalmente diferente sobre la traición de Judas y el papel que juega en la historia de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, donde Judas es descrito como el traidor influenciado por Satanás, en este evangelio, Judas es presentado como un instrumento divino que cumple la voluntad de Jesús al entregarlo. En lugar de actuar por avaricia o traición, Judas está siguiendo una misión encomendada por el mismo Jesús, lo que transforma su acto en un gesto de devoción. En este contexto, Judas parece estar sacrificando su propia reputación y su destino en la historia, ya que entiende que será visto como un traidor para siempre. Algunos han interpretado esto como un signo de lealtad absoluta y un acto heroico que ayuda a liberar a Jesús de su cuerpo físico y permitirle regresar al pleroma, el reino divino superior. Esta interpretación muestra a Judas como una figura trágica, consciente de su destino maldito, pero dispuesto a cumplir su papel para facilitar la liberación espiritual de Jesús. Sin embargo, no todos los estudiosos coinciden con esta interpretación de Judas como un héroe trágico. Algunos pasajes del Evangelio indican que Judas no será recompensado en el reino de Dios. El texto deja claro que, según la cosmología gnóstica, la crucifixión en sí misma no es central, ya que para los gnósticos, Jesús no muere por los pecados de la humanidad, ni su resurrección física tiene relevancia. Para ellos, la salvación consiste en liberarse del cuerpo material, que es visto como una prisión creada por los arcontes o por un dios menor malvado. Este enfoque va en contra de la teología cristiana ortodoxa, que resalta la crucifixión y resurrección corporal de Jesús como fundamentales para la salvación de la humanidad. En lugar de celebrar la resurrección física, los gnósticos ven el cuerpo como algo que debe ser abandonado. Históricamente, los cristianos gnósticos fueron etiquetados como herejes, y sus enseñanzas fueron reprimidas cuando la Iglesia ortodoxa
comenzó a consolidar su poder. Sin embargo, muchos estudiosos modernos están reconsiderando esta narrativa histórica, argumentando que los primeros debates teológicos eran mucho más diversos y que los grupos gnósticos también se veían a sí mismos como seguidores auténticos de Jesús. Los ganadores de esos debates teológicos, que se convirtieron en la Iglesia ortodoxa, finalmente definieron qué creencias eran aceptadas y cuáles no, mientras que aquellos que no coincidían con la visión dominante fueron etiquetados como herejes. En resumen, el Evangelio de Judas ofrece una visión alternativa en la que Judas es un agente de la voluntad divina, facilitando la liberación de Jesús del mundo material. Este texto también refleja la complejidad de las creencias cristianas tempranas, especialmente en torno a la naturaleza de Jesús y el propósito de su muerte, desafiando la narrativa predominante de la crucifixión y resurrección como los eventos centrales de la redención. El Evangelio de Judas y las críticas hacia los apóstoles y la ortodoxia cristiana representan una lucha por el control de la interpretación y la transmisión del conocimiento espiritual en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos, quienes se consideraban portadores de una verdadera sabiduría revelada por Jesús, argumentaban que muchos textos, especialmente las cartas atribuidas a los apóstoles, eran falsificaciones o distorsiones de la verdadera enseñanza. La idea de que un escrito que lleva el nombre de un apóstol podría venderse mejor es un punto crucial en la discusión sobre la autenticidad y la autoridad espiritual. Los gnósticos se veían a sí mismos como los verdaderos sucesores de la enseñanza de Jesús, en oposición a un cristianismo emergente que, según ellos, había caído en la ignorancia y la adoración de un Dios menor o maligno. En este contexto, el Evangelio de Judas se presenta como una crítica directa a la comunidad cristiana ortodoxa, retratando a los apóstoles no solo como incompetentes, sino como agentes de un engaño mayor. Esto se convierte en un argumento central en la disputa sobre quién tenía la verdadera autoridad en la enseñanza cristiana. El rol de Judas en el Evangelio también es ambiguo y multidimensional. En lugar de ser visto como el villano absoluto, su figura puede ser interpretada de varias maneras. Héroe. Algunos interpretan a Judas como un héroe trágico que realiza un sacrificio personal para liberar a Jesús y permitirle regresar al reino espiritual. Esta visión se alinea con la idea de que su traición fue un acto necesario para el cumplimiento de la misión divina. Traidor. En una interpretación más tradicional, Judas sigue siendo el traidor que, a pesar de tener conocimiento, actúa de manera egoísta y termina siendo condenado. El Evangelio de Judas ofrece una visión radicalmente diferente sobre la traición de Judas y el papel que juega en la historia de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, donde Judas es descrito como el traidor influenciado por Satanás, en este evangelio, Judas es presentado como un instrumento divino que cumple la voluntad de Jesús al entregarlo. En lugar de actuar por avaricia o traición, Judas está siguiendo una misión encomendada por el mismo Jesús, lo que transforma su acto en un gesto de devoción. En este contexto, Judas parece estar sacrificando su propia reputación y su destino en la historia, ya que entiende que será visto como un traidor para siempre. Algunos han interpretado esto como un signo de lealtad absoluta y un acto heroico que ayuda a liberar a Jesús de su cuerpo físico y permitirle regresar al pleroma, el reino divino superior. Esta interpretación muestra a Judas como una figura trágica, consciente de su destino maldito, pero dispuesto a cumplir su papel para facilitar la liberación espiritual de Jesús. Sin embargo, no todos los estudiosos coinciden con esta interpretación de Judas como un héroe trágico. Algunos pasajes del Evangelio indican que Judas no será recompensado en el reino de Dios. El texto deja claro que, según la cosmología gnóstica,
La crucifixión en sí misma no es central, ya que para los gnósticos, Jesús no muere por los pecados de la humanidad, ni su resurrección física tiene relevancia. Para ellos, la salvación consiste en liberarse del cuerpo material, que es visto como una prisión creada por los arcontes o por un dios menor malvado. Este enfoque va en contra de la teología cristiana ortodoxa, que resalta la crucifixión y resurrección corporal de Jesús como fundamentales para la salvación de la humanidad. En lugar de celebrar la resurrección física, los gnósticos ven el cuerpo como algo que debe ser abandonado. Históricamente, los cristianos gnósticos fueron etiquetados como herejes, y sus enseñanzas fueron reprimidas cuando la Iglesia ortodoxa comenzó a consolidar su poder. Sin embargo, muchos estudiosos modernos están reconsiderando esta narrativa histórica, argumentando que los primeros debates teológicos eran mucho más diversos y que los grupos gnósticos también se veían a sí mismos como seguidores auténticos de Jesús. Los ganadores de esos debates teológicos que se convirtieron en la Iglesia ortodoxa finalmente definieron qué creencias eran aceptadas y cuáles no, mientras que aquellos que no coincidían con la visión dominante fueron etiquetados como herejes. En resumen, el Evangelio de Judas ofrece una visión alternativa en la que Judas es un agente de la voluntad divina, facilitando la liberación de Jesús del mundo material. Este texto también refleja la complejidad de las creencias cristianas tempranas, especialmente en torno a la naturaleza de Jesús y el propósito de su muerte, desafiando la narrativa predominante de la crucifixión y resurrección como los eventos centrales de la redención. El Evangelio de Judas y las críticas hacia los apóstoles y la ortodoxia cristiana representan una lucha por el control de la interpretación y la transmisión del conocimiento espiritual en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos, quienes se consideraban portadores de una verdadera sabiduría revelada por Jesús, argumentaban que muchos textos, especialmente las cartas atribuidas a los apóstoles, eran falsificaciones o distorsiones de la verdadera enseñanza. La idea de que un escrito que lleva el nombre de un apóstol podría venderse mejor es un punto crucial en la discusión sobre la autenticidad y la autoridad espiritual. Los gnósticos se veían a sí mismos como los verdaderos sucesores de la enseñanza de Jesús, en oposición a un cristianismo emergente que, según ellos, había caído en la ignorancia y la adoración de un Dios menor o maligno. En este contexto, el Evangelio de Judas se presenta como una crítica directa a la comunidad cristiana ortodoxa, retratando a los apóstoles no solo como incompetentes, sino como agentes de un engaño mayor. Esto se convierte en un argumento central en la disputa sobre quién tenía la verdadera autoridad en la enseñanza cristiana. El rol de Judas en el Evangelio también es ambiguo y multidimensional. En lugar de ser visto como el villano absoluto, su figura puede ser interpretada de varias maneras. Héroe. Algunos interpretan a Judas como un héroe trágico que realiza un sacrificio personal para liberar a Jesús y permitirle regresar al reino espiritual. Esta visión se alinea con la idea de que su traición fue un acto necesario para el cumplimiento de la misión divina. Traidor. En una interpretación más tradicional, Judas sigue siendo el traidor que, a pesar de tener conocimiento, actúa de manera egoísta y termina siendo condenado. Figura neutral. Algunos estudiosos sugieren que Judas puede ser visto como un personaje que, aunque tiene una mayor comprensión que los demás, todavía no capta la plenitud de la enseñanza de Jesús, lo que lo lleva a ser considerado una figura trágica más que malvada. El diálogo entre Jesús y Judas, donde Jesús se refiere a él como el 13º demonio, subraya este conflicto interno y la tensión entre conocimiento e ignorancia. La noción de que Judas tiene la potencialidad de gobernar lo inferior en el futuro sugiere una interpretación en la que, a pesar de su traición,
Existe un camino hacia la redención, o una forma de poder sobre las generaciones futuras, aunque marcado por su condena. En última instancia, el Evangelio de Judas invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del bien y el mal, el propósito de la traición y la complejidad de la enseñanza de Jesús. La división entre los diferentes grupos cristianos de la época refleja la lucha por definir el verdadero significado del cristianismo y la legitimidad de su doctrina, que sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre la fe, la espiritualidad y la interpretación de las enseñanzas religiosas. En los anales de la historia del cristianismo, uno de los textos más intrigantes es el Evangelio de Judas, una obra que desafía las nociones convencionales sobre la traición y la lealtad. A través de sus páginas se revela un diálogo exclusivo entre Jesús y Judas Iscariote, un encuentro que ocurrió 3 días antes de la Pascua. En este relato, la figura de Judas se transforma, ya que se le presenta no como el traidor vil que los evangelios canónicos describen, sino como un discípulo que posee un conocimiento profundo y único sobre la verdadera naturaleza de Jesús y su misión. Mientras los demás apóstoles se sumen en la confusión y la ignorancia, Jesús se ríe de ellos y les revela que adoran a un Dios falso. En contraste, es Judas quien entiende la realidad de la divinidad. Jesús le confiere una misión especial, un papel que lo separa de los demás apóstoles, lo que implica que su sacrificio no es un acto de traición, sino un acto de devoción que le costará su reputación y su lugar en la historia. En este contexto, el Evangelio de Judas explora conceptos gnósticos sobre la creación y la existencia, planteando que este mundo es un lugar de caos, gobernado por un dios maligno llamado Saclas. A pesar de sus oscuros matices, se vislumbra una esperanza, la posibilidad de que la verdadera esencia de la divinidad trascienda la creación terrenal. Este texto invita a cuestionar las verdades establecidas y a explorar el papel de Judas, no como un simple villano, sino como un ser humano complejo, atrapado en una red de creencias y decepciones. Así, el Evangelio de Judas se erige como un poderoso recordatorio de que la historia del cristianismo es multifacética y que siempre hay más por descubrir. Y así concluimos este fascinante viaje a través del tiempo y el conocimiento. Espero que hayas disfrutado de esta exploración del Evangelio de Judas y sus implicaciones en nuestra comprensión de la fe y la traición. No olvides suscribirte a la Fábrica del Tiempo para más relatos que desafían la historia y la percepción. Comparte tus pensamientos en los comentarios y acompáñame en nuestra próxima aventura, donde desentrañaremos más secretos del pasado. Hasta la próxima.